Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a montar el regulador de gas y la manguera en el mismo regulador de gas, ya sabéis, con el Fairy, por ejemplo, este del Mercadona, y lo vamos a poner e instalar aquí. Cuando he comprado esta estufa de gas, que por cierto todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo y en comentarios por si deseáis adquirirlo, tanto el regulador y demás como lo que viene siendo la estufa, pues me llegó la sorpresa de que no venía con un regulador. Total, que he tenido que comprar el regulador y ahora vamos a instalarlo porque viene sin instalar. La verdad que es bastante sencillo, voy a hacer un vídeo rápido y lo vamos a montar, con lo que bueno, así pues regulamos lo que viene siendo el tipo de consumo. Bien, bueno, como veis ahí arriba, aquí, vale, hay que meter la manguera. Yo voy a poner primero esta y luego pondré el regulador, porque esta, digamos, que es lo más difícil de poner, si no va a estar dando el regulador molestando, se va a estar moviendo y demás. Esta boquilla, si os fijáis, es un poco más chica que esta, por lo que la manguera va a entrar bastante mejor. No obstante, si queréis meter la manguera todavía más suave, podéis usar un poco el Fairy, ¿vale? Luego hay gente que, por ejemplo, ha sumergido lo que viene siendo la boquilla esta en agua hirviendo un poquito, o incluso y para que se reblandezca, o incluso le han dado con un soplete. Bueno, yo he usado el Fairy y por supuesto el Fairy lo he hecho a partir de aquí, no lo voy a echar en la manguera, sino, perdón, lo voy a echar por aquí, igual que en el regulador lo voy a echar por aquí, no lo voy a echar por aquí dentro porque si no se va a obstruir, siempre por fuera, nunca en la manguera y siempre aquí, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ello. Y ya después de haberle aplicado un poquito de Fairy, vamos a meterlo por aquí. Y ya digo, este es bastante sencillo, este prácticamente si ni siquiera le echéis Fairy, si no queréis, no hace falta, ¿de acuerdo? Ya veis que está ahí bastante, a ver si no tengo más luz, pero ya veis cómo ha quedado ahí bastante metido hasta el fondo, ¿vale? Y ahora, importante, ponerle esto ahora a la manguera, meterle los dos, no dejéis uno, meter los dos, uno para apretar aquí dentro y otro para apretar aquí, ¿vale? Pero ahora hay que meterlo por la manguera, así que ahora lo vamos a meter. Bueno, como veis, aquí hay dos tipos de abrazadera y a mí en el kit me venía la abrazadera de la derecha, y si os fijáis allí no puedo ponerla, no, digamos, no aprieta lo suficiente y bueno, pues corremos el riesgo de que pueda salir un poco de gas. Así que he cogido esta abrazadera, que también dejaré abajo un kit de abrazaderas, que la verdad que lo compré hace bastante tiempo, pensaba que nunca me iba a hacer falta y ya me ha hecho falta 2 o 3 veces, tanto tipo lavadora, lavavajilla y demás, y ahora aquí. Así que la verdad que es un kit de abrazadera que vale muy poco, merece la pena tenerlo en casa. Y ahora con este sí, vamos a apretar esta manguera y vamos a ver si este lo podemos usar lo que viene siendo aquí, en el regulador. Bueno, y ahora vamos a poner aquí la manguera, que aquí sí va a costar un poquito más porque es más gruesa. Y nada, vamos a usar nada, una pizquita, y como ya he dicho, lo vamos a poner por la parte de fuera. Esto me recuerda cuando puse los puños de la moto, que también usamos esto. Además esto, el Fairy, una vez que se seca, se queda como pegado. Y ahora aquí hay que hacer un poquito de fuerza, ya sabéis, no olvidéis meter esto antes. Esperemos que este sí va a valer porque esto es más grueso. Pero nada, vamos al lío. Ahora solo queda apretar nuestra abrazadera y ya tendríamos nuestra estufa con el regulador puesta. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, es muy sencillo y lo podéis hacer cualquiera y ahorráis unos eurillos. Abajo en la descripción del vídeo dejaré todos los enlaces de compra de todos estos productos y de mis herramientas y demás que he usado. Gracias, muchos saludos.